la grabación? Todo está perfecto. Bueno, buenos días a todos. Damos por inicio el acto de defensa de tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Nazarena Espera. El tema de tesis es daño por sol en peras, efecto del estrés por alta temperatura y radiación e influencia del calcio sobre el metabolismo de la pared celular y la conservación post cosecha. Esta tesis está dirigida por el doctor Pedro Marcos Civelo y la codirectora es la doctora Graciela Colavita. El jurado evaluador aquí presente en esta reunión por videoconferencia es el doctor Guillermo Prata, que es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias biológicas, investigador principal del CONICET, del Instituto de Investigaciones de Ciencias Agrarias de Rosario. La doctora María Dolores Raffo Venegas es doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora de INTA de la Estación Experimental de Alto Valle de Río Negro. Y el doctor Ariel Vicente, que es ingeniero agrónomo y doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador principal de CONICET, del Laboratorio de Investigaciones en Productos Agroindustriales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestal de la Universidad Nacional de La Plata y es profesor de la asignatura de Agroindustrias. De esta forma podemos dar inicio a la presentación de la ingeniera Nazarena Espera. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Yo no puedo verlos, así que no sé si ahí ya se ve la presentación. Se ve muy bien la presentación, gracias. Por favor, si pueden apagar todos los micrófonos. Que el jurado, los directores y Nazarena estén con la cámara encendida. El resto la pueden apagar. Gracias. Bueno, buenos días. Perdón, no sé cómo apagar porque no manejé nunca este programa. Yo te apago. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Hoy presento mi defensa de tesis doctoral titulada Daño por sol en peras, efecto del estrés por altas temperaturas y radiación e influencia del calcio sobre el metabolismo de la pared celular y la conservación post cosecha, dirigida por Marcos Civelo y Graciela Colavita y asesorada por la doctora Lorenza Costa. Argentina hoy se posiciona como el cuarto productor y el tercer exportador de peras a nivel mundial, con una producción cercana a los 0,6 millones de toneladas y con un destino prácticamente o del 60% a exportación, cumpliendo con altos estándares de calidad. La principal zona productiva de Argentina, que produce aproximadamente el 90% del volumen, se centra en las provincias de Río Negro y Neuquén y se denomina Alto Valle. El Alto Valle se localiza principalmente en los valles irrigados de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y actualmente cerca de 20.000 hectáreas productivas son destinadas a la producción de peras europeas, de la especie Pyrus communis, destacándose principalmente la producción de 3 variedades, la pera William, la pera Pacans Triumph y la pera Berre Anjou. Esta zona se caracteriza por presentar un clima árido a semiárido, con escasas precipitaciones anuales que se centran en otoño y en invierno, y marcada diferencia estacional que favorece el desarrollo de frutales de clima templado, templado-fríos, como son los perares. Sin embargo, durante los veranos, periodo en que se produce el crecimiento, desarrollo y la cosecha de estos frutos, esta región se caracteriza por presentar elevada radiación solar, altas temperaturas que pueden llegar a máximos de 41 grados y una acumulación térmica de más de 300 horas de acumulación de calor en temperaturas superiores a 29 grados centígrados. Estas condiciones propician el estrés por elevada radiación solar y temperatura, generando una problemática de interés regional que es el daño por sol en los frutos, la cual afecta su calidad interna y externa y por lo tanto causa pérdidas que pueden llegar a ser de un 15 a un 50% anuales, dependiendo la variedad, las condiciones de cada temporada y los manejos productivos que se realizan. El daño por sol en sí es una fisiopatía que se produce por el desbalance de especies reactivas de oxígenos generadas por estas altas temperaturas y el efecto de la radiación que causa daño oxidativo en los tejidos.
Particularmente el síntoma se describe como un cambio de la coloración típica del fruto afectado hacia tonos amarillos amarronados según la severidad de este daño. Generalmente son daños de tipo subletal y principalmente afecta a los primeros centímetros superficiales de los tejidos. En el caso particular de la pera, afecta principalmente su piel, que es la primera barrera de protección y que participa sumamente en la calidad post cosecha y la vida de estos frutos. Particularmente sobre el daño de sol son escasos los antecedentes que hay en pera y por lo tanto se ha tomado de referencia a la manzana, la cual ha sido más estudiada. El daño por sol en manzana se ha descrito con la presencia de la alteración de índices de madurez asociado con un avance madurativo en estos frutos que se corresponden en general con incrementos de los sólidos solubles, aumento de la degradación del almidón, la caída de la acidez málica, pero con un incremento de firmeza en la pulpa. Por otro lado, el daño oxidativo que se observa en estos tejidos presenta una alta peroxidación de lípidos y pérdida de la integridad y la funcionalidad de las membranas. Asimismo, hay degradación de pigmentos fotosintéticos debido principalmente a procesos de fotooxidación y alteración en el contenido de distintos pigmentos fotoprotectores. Estos tejidos afectados por el daño por sol también presentan una respuesta de incremento de la defensa bioquímica de los tejidos, asociada principalmente con el incremento de metabolitos y enzimas antioxidantes, aumento de proteínas de choque térmico y también aumento de sustancias que participan en el mecanismo de osmorregulación, como puede ser el sorbitol o la glucosa. Anatómicamente se ha descrito sobre estos tejidos afectados un aplastamiento generalizado del tejido junto con un colapso celular y asociado a un hinchamiento de pared celular que suele asociarse también con ese avance de maduración que presenta la zona afectada. Sin embargo, es poca la información que hay sobre el comportamiento madurativo de estos frutos, como también cuáles son esas modificaciones que se suceden en la pared celular debido o descritos como un hinchamiento de la pared. En este sentido, la pared celular es una estructura heterogénea, compleja, ordenada y dinámica que da sostén y protección a los tejidos. Participa también en funciones como la comunicación, la señalización, la respuesta y la defensa de los tejidos. Y esto se debe principalmente a las propiedades bioquímicas y biomecánicas que presentan estos tejidos, esta estructura, perdón. Esto se debe principalmente a los tipos de compuestos que la forman, a las proporciones de estos compuestos y las interacciones tanto físicas como químicas que entre estos se dan. Estas relaciones se ven afectadas por procesos de síntesis de nuevos componentes, procesos oxidativos en los cuales participan especies reactivas de oxígeno y peroxidasas propias de la pared, y también por enzimas específicas modeladoras de la estructura de la pared celular. Estos procesos, en general, son activados por eventos programados del crecimiento y desarrollo celular, pero también son resultado de estímulos externos. Particularmente, se ha reportado que en situaciones de estrés abióticos o estreses ambientales, estas propiedades o estos procesos van a alterar las relaciones y las proporciones de los componentes de la pared celular en busca de una remodelación adaptativa para que la pared celular mantenga sus propiedades y su función, aumentando generalmente el fortalecimiento de la misma con reportes de aumento de celulosa, hemicelulosa, lignina en los tejidos y modificación del empaquetamiento de las pectinas. Por otro lado, otro proceso importante de la pared celular en los frutos es el desmantelamiento que ésta sufre durante el proceso de maduración que conlleva en general al ablandamiento de los tejidos. Este proceso principalmente está dado por procesos oxidativos, pero significativamente se resaltan los procesos de enzimas de acciones hidrolíticas, como pueden ser las galactosidasas, las arabinofuranasas, las poligalacturonasas, las peptilmetilesterasas, las endoglucanasas, entre otras. Particularmente en el proceso de maduración de las peras se destacan como procesos que favorecen el ablandamiento y la adquisición de las texturas fundentes que tienen las peras, la pérdida de cadenas laterales y la solubilización de las pectinas en estos frutos. Por otro lado, tratamientos post cosechas asociados con factores físicos como son las temperaturas y también el uso de radiaciones, principalmente las UV y las radiaciones ionizantes,
han demostrado retrasar los procesos de maduración y prolongar la vida post cosecha de los frutos, afectando la expresión génica de estas enzimas como también su actividad metabólica. Y en este sentido surge el interrogante de cuál es el efecto que promueve el estrés por elevada radiación y temperatura sobre no solo la composición de la pared celular en los frutos con daño por sol, sino también en su proceso de maduración. Finalmente, el calcio es un nutriente esencial en las plantas que participa, por un lado, como componente estructural de la pared celular, asociado principalmente a las pectinas y, por lo tanto, participando en sus funciones, en las funciones de la matriz péptica. Además, su concentración en el apoplasto participa en la regulación de enzimas degradantes de la pared celular, como la poligalacturonasa, las peptilmetilesterazas, y se ha observado que los tratamientos post cosecha en general de calcio favorecen el retraso de la maduración y prolongar la vida post cosecha de estos frutos. Asimismo, el calcio participa como un segundo mensajero celular en la transducción de señales a partir de estímulos externos o internos de las células y de esta forma activa distintas respuestas metabólicas, específicamente respuestas de defensa y de adaptación en los tejidos, así como también es un estabilizador de estructuras celulares, fundamentalmente de la membrana, observándose o reportándose que tratamientos de calcio tanto en pre-cosecha y en post-cosecha en distintos frutos ha demostrado mejorar o incrementar la tolerancia de estos tejidos a distintos estreses ambientales. Y en este sentido es que se plantea el calcio como una posible estrategia para alternativa para mitigar el estrés por daño por sol en campo. En este sentido, el daño por sol es una problemática importante para la región productiva de peras. A su vez, esto se ve incrementado, esta problemática, por el aumento de fenómenos inductores asociados al calentamiento global en el mundo. Por otro lado, también se acrecenta esta problemática debido a la escasa información que hay sobre el daño de peras, como también la escasa información que hay sobre la respuesta de la pared celular frente a este tipo de estrés y el comportamiento de estos frutos a post cosecha. Y se suma como una desventaja que en la región del Alto Valle las estrategias para poder mitigar este tipo de daño por sol son limitadas. En este sentido, se planteó como objetivo general de este trabajo determinar el efecto del estrés por elevada radiación solar y temperatura sobre la pared celular de piel de frutos de pera Berre-Anjou al momento de la cosecha y durante la maduración post cosecha, y analizar el efecto de tratamientos pre-cosecha con calcio sobre la composición de la pared y la vida post cosecha de los frutos. Para ello se plantearon distintas hipótesis. La exposición a elevada radiación solar y temperatura promueve procesos de adaptación a nivel celular que involucran cambios en la estructura y en la composición de la pared celular. El estrés por elevada radiación solar y temperatura induce cambios moleculares que están asociados a estas modificaciones en la pared. El efecto de la exposición a elevada radiación solar y temperatura afecta la maduración post cosecha de estos frutos. Los daños por sol blush y leve presentan cambios metabólicos similares en los frutos. Y el aumento de calcio en la pared celular reduce la incidencia del daño por sol a cosecha y mejora la vida post cosecha de estos frutos. Cada una de estas hipótesis presentó su objetivo específico. El objetivo 1 fue caracterizar morfológica y bioquímicamente la pared celular en piel de frutos con distintos niveles de daño por sol. El objetivo 2 fue identificar los eventos moleculares asociados a estas modificaciones en la pared. El tercero fue analizar el efecto del daño por sol sobre parámetros metabólicos asociados a la maduración post cosecha de estos frutos. El cuarto, agrupar los tejidos con daño por sol según la similitud en características metabólicas y el comportamiento madurativo. Y el tercero fue determinar el efecto de fertilizaciones con calcio vía suelo sobre la composición de la pared celular en frutos con daño por sol y su influencia sobre la vida post cosecha. Como material se utilizó la variedad Berre-Anjou, por ser esta una de las tres principales producidas en el Alto Valle y con destino exclusivo a la exportación, además de ser una de las variedades más susceptibles en la región a este tipo de daño debido a su tardía cosecha.
Como escala de daño para el análisis de fruto, se utilizó la escala que se presenta en la diapositiva, en donde se consideró a aquellos tejidos sanos a los frutos que presentaban el color típico de esta variedad, que es verde claro, sin ningún tipo de mancha en su superficie. El daño leve se consideró a aquellos frutos que presentaron una mancha en tonos verdes amarillentos a amarillos. El daño moderado fueron aquellos frutos que ya presentan manchas con tonos más amarillos amarronados, y los tejidos graves son aquellos que presentan manchas en tonos amarronados con presencia de tejido necrótico. Estos frutos no fueron utilizados en el análisis, ya que suelen descartarse directamente en campo. Y por otro lado, se incluyó el nivel de daño blush, que se caracterizó por aquellos frutos que presentan una mancha en tonos rojizos, que particularmente para esta variedad son frutos que presentan un aspecto positivo para la comercialización, a diferencia del típico daño de sol amarillo, que es un aspecto negativo. Dentro de las determinaciones se realizaron mediciones productivas asociadas a la carga total de frutos, al tamaño de frutos, la incidencia de daño por sol, los índices de madurez y el color de superficie de los tejidos. Dentro de las variables bioquímicas y fisiológicas se midió el contenido relativo de agua, la pérdida de electrolitos, el contenido de pigmentos fotosintéticos y fotoprotectores, la peroxidación de lípido, la capacidad antioxidante, el contenido de polifenoles totales, la actividad de enzimas antioxidantes, los componentes de pared celular y la emisión de etileno. Anatómicamente se cuantificó el área de microgrietas en la cutícula de los frutos, el espesor de la piel, de la cutícula y de la pared celular, y la densidad y el tamaño celular de los tejidos epidérmicos e hipodérmicos. Dentro de las variables moleculares se midió la expresión génica de enzimas modificadoras de la pared celular, junto con enzimas de la biosíntesis de la lignina. Dentro de lo que fue el análisis estadístico, este se basó en el análisis de varianza y análisis multivariado para el objetivo 4 particularmente. Bueno, en esta primera parte se presentan los resultados del objetivo 1, 2 y 4, que engloban las características de los tejidos con distintos niveles de daño por sol a cosecha. Se utilizó como material específico para esta parte los niveles de daño sano, blush leve y moderado al momento de la cosecha. Empezando con la caracterización, en cuanto a la caracterización de color, esas diferencias que observamos en la pigmentación de los tejidos está directamente relacionada a la modificación en el contenido de los pigmentos, tanto fotosintéticos como fotoprotectores en los tejidos. Como podemos observar en este gráfico, el contenido de clorofila se ve reducido de forma significativa en los tejidos que presentan daño por sol, acrecentándose con la severidad del daño. Por otro lado, en relación a los pigmentos fotoprotectores, podemos observar, tanto en los tejidos blush como leve, que hay un aumento significativo del contenido de carotenoides, como también de antocianinas respecto de los tejidos sanos. Y se destaca particularmente en el tejido blush un incremento superior al 1600% respecto de sano, que genera este tono rojizo característico. Mientras que los tejidos con daño por sol moderado, es decir, más severo, presentan concentraciones en los pigmentos fotoprotectores similares a los tejidos sanos. Por otro lado, en relación al estado de madurez, parámetros que se midieron directamente sobre la pulpa por debajo del área afectada por el daño por sol, se observaron cambios en todas las variables con diferencias significativas respecto del tejido sano, que se incrementaron o se acentuaron con la severidad del nivel de daño. Así se observó un incremento en la firmeza de los tejidos con daño por sol, aumento del contenido de sólidos solubles, reducción de la acidez málica y una mayor degradación del almidón en los tejidos con daño por sol. Estos resultados son similares a los reportados en distintos tejidos con daño por sol en manzana. En relación al metabolismo oxidativo, los tejidos con daño por sol presentaron un marcado daño oxidativo en los tejidos asociado con un incremento en la pérdida de electrolitos, junto con un incremento del contenido de malón de aldehído en los tejidos, destacándose particularmente el mayor incremento en los tejidos con daño leve.
Paralelamente, se observó que estos tejidos que presentan daño por sol presentan mayor capacidad antioxidante en comparación a los tejidos sanos, y que esta mayor capacidad antioxidante se pudo asociar a incrementos significativos en el contenido de polifenoles totales, junto también con un aumento en la actividad de enzimas destoxificantes de sustancias o especies reactivas de oxígeno, como la superóxido dimutasa y la ascorbato peroxidasa, observando incrementos superiores a los 400% de actividad respecto a los tejidos sanos. Esto nos permite destacar que los tejidos sanos de los frutos de pera, berro y anjú presentan un sistema de defensa que no es suficiente para contrarrestar el efecto de estas elevadas radiaciones y temperaturas en campo que promueven el desarrollo del daño por sol, pero sin embargo en estos daños que son subletales, estas condiciones promueven el incremento o la respuesta de sistemas bioquímicos de defensa que generan un estado más acrecentado de defensa para poder presentar más tolerancia a futuros eventos estresantes. En relación a la caracterización anatómica de estos tejidos, en esta primera imagen que observamos vemos la cutícula superficial de los tejidos sanos de pera anjú. Podemos observar estas fisuras profundas, angostas e interconectadas que se denominan microgrietas, las cuales, junto con las lenticelas, son puntos de intercambio gaseoso o de pérdida de vapor para estos frutos. En el caso particular de esta variedad, se pudo determinar que el área de microgrietas es del 3,3% respecto a la superficie del fruto. En las dos imágenes que vemos en la parte inferior podemos observar los tejidos con daño leve y con daño moderado, en donde observamos que las microgrietas se presentan como suaves ondulaciones superficiales en la capa cuticular y que hay un marcado descenso en el área de microgrietas ocupados. Estas alteraciones posiblemente responden a la alta temperatura superficial que adquieren estos tejidos durante la exposición a la radiación solar, que modifica la estructura y la disposición de las ceras, generando un sellamiento de estos puntos de intercambio gaseoso. En cuanto al corte transversal, podemos observar el corte de la piel, en donde vemos en los tejidos sanos una cutícula continua que presenta invaginaciones profundas que llegan hasta la primer capa de células, que representa el tejido epidérmico, en donde se caracterizan células de forma prismáticas y sin espacios intercelulares. A esta le continúan 3 capas de células rectangulares sin espacios intersticiales que representan a la hipodermis, y por debajo de este aparecen células de formas redondas, de tamaños distintos y con espacios intercelulares, iniciando el tejido parenquimático o la pulpa de los frutos. En las imágenes que vemos abajo, vemos los tejidos con daño por sol leve y moderado, en donde visualmente se observa una reducción en el tamaño o en la altura principalmente de las células, que genera un efecto de aplastamiento o de menor espesor en la pared celular, en la piel, que es significativo. Junto con un incremento de la densidad celular. Particularmente en los tejidos con daño moderado, además de esta reducción en la piel, en el espesor de la piel, también se marca una reducción significativa en el espesor de la cutícula. Paralelamente, en el gráfico que tenemos en la derecha, podemos observar cómo también se observa un incremento del espesor de la pared celular en los tejidos que presentan daño por sol, que es más significativo en las células epidérmicas. Esto también ha sido reportado y es lo que se ha descrito como un hinchamiento de la pared celular en los tejidos que presentan daño por sol, en frutos como la manzana, la frutilla, y la uva. En relación a la composición de la pared celular de la piel de pera, berro y anjú, esta se caracteriza por presentar altos contenidos de celulosa, seguido por proporciones similares de lignina y de pectinas totales, y en menor proporción hemicelulosas. Las pectinas fueron analizadas en dominios lineales que se corresponden con las cadenas de ácidos galacturónicos, o principalmente la estructura que conocemos como homogalacturonano.
Y por otro lado, los dominios ramificados, que representan las cadenas laterales, que en general están unidas a estas cadenas lineales y que se asocian con azúcares neutros variados. A su vez, en este trabajo, ambos tipos de dominios fueron caracterizados en 3 fracciones según la interacción que tienen las pectinas a la pared celular. Así tenemos las PCA, que son las pectinas solubles en agua o que son débilmente unidas a la pared celular, las pectinas solubles en hepta, que son aquellas que están iónicamente unidas a la pared celular, y las pectinas solubles en ácido clorhídrico diluido, que son aquellas que son fuertemente o covalentemente unidas a la pared celular. Podemos observar en ambos gráficos que en la piel de Perrin-Lachaux se destaca mayor proporción de pectinas unidas fuertemente a la pared celular, seguidas de pectinas solubles en agua o débilmente unidas a la pared. En relación al daño por sol, se observó en este trabajo que los tejidos que presentaban los 3 niveles de daño por sol analizados presentaron mayor contenido de hemicelulosas respecto a los tejidos sanos, como también incrementos en el contenido de lignina que fueron significativos respecto de sano en los tejidos con daño leve y moderado. Estas modificaciones o mayor incorporación o mayor presencia de componentes como la hemicelulosa y la lignina se han asociado principalmente al incremento de la resistencia y de la rigidez en la pared celular, respuestas que se han observado en distintos estreses ambientales. En relación a los componentes como la celulosa y las pectinas, ya sean dominios lineales y dominios ramificados, no observamos diferencias significativas entre los tejidos. Sin embargo, se analizó a las pectinas en sus distintas fracciones. En el primer gráfico que vemos acá a la izquierda tenemos el contenido de ácidos urónicos representando a los dominios lineales de las pectinas y podemos observar que únicamente hubo diferencias en las fracciones de pectinas solubles en hepta o iónicamente unidas a la pared, con un incremento significativo en el contenido de ácidos urónicos en los tejidos leve y blush. Mientras que en los dominios ramificados, que se midieron como azúcares neutros, se destacan modificaciones en las 3 fracciones, en donde se pudo observar un reordenamiento o una migración de cadenas laterales desde las pectinas solubles en ácido clorhídrico, en donde los tejidos con daño por sol presentaron una marcada reducción en su contenido, hacia pectinas más solubles, como las pectinas solubles en hepta y las pectinas solubles en agua, en donde se observó un incremento significativo en los tejidos con daño leve. Estos cambios en la concentración de azúcares neutros y ácidos urónicos modifica el grado de ramificación de las pectinas, es decir, la proporción de cadenas laterales sobre la proporción de dominios lineales. Y en este sentido se observó que los tejidos que presentaron daño por sol presentaron menor grado de ramificación en las pectinas covalentemente unidas a la pared e incrementaron el grado de ramificación en las fracciones de pectinas más solubles. Esta modificación afecta al empaquetamiento de las pectinas y en general se ha asociado con cambios en la plasticidad y elasticidad de la pared celular. En relación a la expresión de genes, se seleccionaron genes asociados, como había dicho, a la biosíntesis de lignina y también genes asociados a la modificación de la pared celular respecto a la maduración y respecto también a cambios asociados a estrés. En este sentido se destacó un incremento de la expresión de genes de enzimas galactosidasas que se asocian principalmente a las modificaciones que observamos en las cadenas laterales en las pectinas. Por otro lado, se observaron un descenso marcado de la expresión relativa de la celulasa 2, la cual es un tipo de endoglucanasa y participa principalmente en el proceso de hidrólisis de la hemicelulosa, junto con incremento del xiloglucano endotransglicosidasa, la cual participa realizando cortes y uniones de fragmentos de hemicelulosa en otros componentes de la pared o sobre mismas hemicelulosas, y junto el incremento marcado también de la expansina, la cual es una enzima, en realidad es una proteína que no tiene actividad enzimática, pero que participa en la relajación de las fibras de la pared celular, favoreciendo el acceso de otras enzimas. Estos 3 cambios en las expresiones de estos genes se pudo asociar o se asocia principalmente al mayor contenido de hemicelulosa que se vio en los tejidos con daño por sol.
A partir de toda esta caracterización, se realizó un análisis de componentes principales para poder seleccionar variables que sean importantes para poder distinguir o caracterizar a estos tejidos. En este sentido, se seleccionaron la componente 1 y la componente 2, que llegaron a explicar el 88% de la variabilidad de respuesta de estos tejidos, asociados en el caso de la componente 1 a variables del sistema antioxidante, de la calidad de los frutos y en relación a los componentes de la pared celular. Y la componente 2 se asoció principalmente a los pigmentos fotoprotectores. Se seleccionaron aquellas variables que presentaban un coeficiente de correlación de 0,8 o superior con estas dos componentes, y a partir de esas variables se realizó un análisis de conglomerado. A partir de ese análisis se obtuvo este dendrograma, en donde podemos observar que los tejidos con daño por sol analizados se agrupan en tres categorías principalmente: tejidos sanos, tejidos con daño moderados o daños más acentuados, y los tejidos con daño blush y leve se asocian en una misma categoría. De esto se destaca que estos dos tejidos presentan características similares en cuanto a su composición y su comportamiento oxidativo y metabólico, y se distinguen notoriamente de los tejidos sanos. Como conclusiones de esta primera parte, podemos determinar que a nivel anatómico se produjeron modificaciones de la barrera física, es decir, de la piel, y que estas modificaciones podrían tener repercusiones en el intercambio de vapor de agua, principalmente en la área de los tejidos afectados por daño por sol. A nivel bioquímico y fisiológico, los cambios que se observaron en la calidad de los frutos en realidad no estaría indicando o no es suficiente para indicar realmente un cambio madurativo o un avance madurativo en los frutos. En relación a la bioquímica de los tejidos de la piel, se destaca que hay un proceso de activación de defensa bioquímica en donde se observa un incremento marcado en la capacidad antioxidante de los tejidos, y que también hay un refuerzo de la pared celular, aumentando sus propiedades, principalmente modificando o incrementando la resistencia, la resistencia y la plasticidad de la pared celular, junto con la rigidez. Por otro lado, a nivel transcripcional, el perfil de expresión de genes que observamos se asocia directamente a este refuerzo que se observa en la pared celular. Y por último, a través del agrupamiento de tejidos, se puede destacar que blush, el cual es considerado un aspecto positivo en los frutos de pera verde Anjou, es un daño de sol leve enmascarado por el mayor contenido de antocianinas. En esta segunda parte se presentan los resultados del objetivo 3 y del 4, que consisten en la evolución de los tejidos con daño por sol durante la post cosecha. Para este caso se trabajó con tres categorías de daño por sol únicamente: sano, blush y leve, los cuales fueron acondicionados y conservados en una cámara de frío convencional por 145 días, una condición necesaria para que los frutos de pera verde Anjou maduren adecuadamente. Luego se realizó el análisis de la post cosecha o la evolución de la maduración de estos frutos en un ambiente condicionado aproximadamente a 20 grados centígrados, evaluando distintos parámetros en el preclimaterio, climaterio y postclimaterio de los frutos. Algo que quería detallar nuevamente es que los frutos que presentan blush en general son considerados, o son manejados, mejor dicho, con frutos de categoría sano para calidades superiores y mercados exteriores, debido a que esta pigmentación particular es considerada un aspecto positivo. Sin embargo, los frutos con daño leve son considerados un aspecto comercial negativo y en general son llevados a calidades inferiores, a menor conservación frigorífica y destinados al mercado interior o a la industria. Esto denota que estos dos frutos que anteriormente describimos como que presentan características similares metabólicamente y en respuesta al daño por sol, presentan un manejo post cosecha diferenciado. En relación a esto, se analizó la evolución de la calidad de estos frutos y en el gráfico de la izquierda podemos observar la producción de etileno luego de la salida de cámara de frío. En este caso, las tres curvas de los tejidos sano, blush y leve presentan tasas de emisión de etileno diarias similares y también un patrón de respuesta similar, indicando que no habría un avance en el climaterio
en relación a la producción de etileno. Por otro lado, en los gráficos que observamos a la derecha, se presentan los índices de calidad que fueron medidos sobre la pulpa debajo del área afectada por el daño por sol. Quería destacar que en estos gráficos se está comparando también el valor a cosecha, ya que hubieron diferencias significativas en todos los parámetros después de la después de la conservación. Y en este caso podemos señalar que las letras chiquitas o las letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre los 3 niveles de daño por sol en cada uno de los momentos analizados, mientras que las letras mayúsculas distintas indican diferencias significativas entre los distintos momentos de análisis de la maduración para un mismo tejido. En este primer gráfico vemos la firmeza de pulpa, en donde se observa que durante la maduración hay una caída importante de este parámetro, el cual se destaca o es más acentuado entre el preclimaterio y climaterio de los frutos. Asimismo, se destaca que las diferencias a favor de los tejidos con daño por sol en mayor firmeza que se produjeron en la cosecha se mantienen incluso hasta casi el postclimaterio de los frutos. En relación a los sólidos solubles, se observa que los tejidos sanos, presentan un incremento marcado en el contenido de grados Brix durante la conservación que llega incluso hasta el climaterio, alcanzando valores similares estadísticamente a los que presentan los tejidos de daño por sol que prácticamente no sufrieron modificaciones a lo largo de la maduración. Y finalmente se observa en el gráfico de acidez málica un descenso continuo de la concentración de ácido málico en todos los tejidos y se resalta que esas diferencias que se habían destacado durante el daño por sol en cosecha se van atenuando a lo largo del proceso madurativo. También se destaca que en los tres tejidos evaluados, al momento del climaterio, todos llegan a las condiciones aptas para consumo en relación a los parámetros de calidad, lo que estaría indicando que no hay una evidencia clara de un avance madurativo en los tejidos que presentan este daño. En relación a los pigmentos fotosintéticos y fotoprotectores, se observó una caída continua en el contenido de clorofila a lo largo de la maduración, algo típico de esta variedad que pasa de tonos verdes a amarillentos hacia el climaterio y en su aceptabilidad comercial, pero se destaca claramente que esas diferencias en menor contenido que presentaban los tejidos con daño por sol se mantienen a lo largo de la maduración. En relación a los carotenoides, se observó que durante la conservación hubo una marcada reducción del contenido de este pigmento, que fue más acentuada en los tejidos que presentaban daño por sol, promoviendo que luego de la conservación todos los tejidos presentaran valores similares en el contenido de este pigmento. Y durante la evolución fue muy poco lo que fue variando el contenido de los carotenoides de la maduración. Y respecto a las antocianinas, se observaron comportamientos distintos en los tres frutos, observando que en los tejidos sanos hubo un incremento marcado del contenido de antocianinas durante la conservación frigorífica, pero luego se mantuvo constante durante toda la maduración. En los tejidos con daño blush hubo un descenso marcado en la conservación, incluso hasta el climaterio, llegando a valores similares, pero no estadísticamente iguales a los tejidos con daño leve, mientras que los tejidos con daño leve no presentaron modificaciones significativas en el contenido de las antocianinas. Esto sí puede destacar que los compuestos fotoprotectores cumplen una función significativa durante el desarrollo y la protección de los frutos a campo, pero no es relevante durante la conservación y la maduración. En relación al daño oxidativo, donde se midió el contenido de malón de aldehído, podemos observar en el caso de los tejidos sanos que durante la conservación no presentaron prácticamente modificaciones en el daño de membrana, mientras que durante la maduración se observa un incremento marcado del contenido de malón de aldehído. En el caso contrario, los tejidos con daño por sol presentaron un incremento marcado del daño o la peroxidación de lípidos durante la conservación, pudiendo asociarse esto posiblemente a estrés por frío, mientras que en el proceso de maduración no presentaron modificaciones significativas en el contenido de malón de aldehído.
Paralelamente observamos la capacidad antioxidante de estos tejidos, en donde se resalta que los tejidos sanos presentaron una reducción de la capacidad antioxidante que fue marcada durante el climaterio y postclimaterio, mientras que los tejidos con daño por sol prácticamente no presentan diferencias significativas en su capacidad antioxidante. Esto podría sugerir que el mayor contenido de antioxidantes en los tejidos con daño por sol podría reducir o atenuar los procesos oxidativos propios de la maduración que no estaría sucediendo en los tejidos sanos. En relación al desmontaje de la pared, no se observaron diferencias en el comportamiento en relación al daño por sol en los tejidos en los componentes de celulosa, lignina y hemicelulosa, y sí se observaron marcados cambios en los componentes pectínicos, particularmente asociados con el proceso de ablandamiento típico de esta variedad. En este caso vemos los dominios lineales de las pectinas, en donde podemos observar que durante la conservación hay una pérdida marcada de ácidos urónicos, que principal o con mayor incidencia en los tejidos sanos, lo que promueve que luego de la conservación frigorífica los tejidos con daño por sol, blush y leve, presenten mayor contenido de ácidos urónicos respecto de los tejidos sanos, y que esto se mantiene a lo largo del proceso de maduración, indicando una menor solubilización de dominios lineales en los tejidos que presentaron daños por sol. Al analizar las distintas fracciones pectínicas, pudimos observar no solo hay una pérdida de ácidos urónicos durante el periodo de conservación frigorífica, sino también que hay una redistribución de los ácidos urónicos hacia las fracciones de pectina solubles en hepta. Como podemos observar, en todos los tejidos y en todas las fracciones, luego de la conservación, los tejidos con daño por sol presentan un mayor incremento en el contenido de ácidos urónicos respecto de los tejidos sanos. Y esto se ve resaltado principalmente en las fracciones de pectinas solubles en agua y las pectinas solubles en hepta, en donde la pérdida de ácidos urónicos a lo largo del proceso de maduración es más marcado en los tejidos sanos respecto de los tejidos con daño por sol, en donde se observa una progresiva y más lenta pérdida de ácidos urónicos. En las pectinas solubles en ácido, estas diferencias no fueron notorias, lo que determina que hay un retraso de la solubilización de las pectinas en la pared celular de los frutos con daño por sol, que principalmente se observa en las fracciones más solubles de pectinas. En relación a los dominios ramificados, en este gráfico podemos observar que hay una marcada pérdida de azúcares neutros durante la conservación frigorífica. Ya en el preclimaterio, todos los tejidos presentan valores similares de azúcares neutros y esto se mantiene con una mínima pérdida a lo largo de la maduración de los frutos. Al analizar las distintas fracciones pectínicas, a diferencia de lo que pasó con las pectinas, los dominios lineales, en este caso las diferencias que se habían observado a cosecha, que diferenciaba o distinguía a los tejidos con daño por sol de los tejidos sanos, se ven atenuadas durante la conservación por una pérdida en todas las fracciones solubles en agua, solubles en hepta y solubles en ácido, generando que los tejidos luego de la conservación y en el preclimaterio presentaran valores estadísticamente similares en el contenido de azúcares neutros. Asimismo, se destaca que hay una marcada pérdida de azúcares neutros durante la maduración en las pectinas covalentemente unidas a la pared, pero que estas pérdidas no solo se generan con una reducción del contenido total de los dominios, sino que también hay una migración hacia fracciones más solubles de la pared celular, de las pectinas. Y en este caso particular podemos observar que esta migración se sucede distinto en los tejidos con daño por sol y en los tejidos sanos, en donde los tejidos sanos observamos que hay un aumento en el contenido de azúcares neutros de esta posible migración durante el climaterio y postclimaterio de los frutos, mientras que esta migración se da más temprano en los tejidos con daño por sol, generando nuevamente diferencias significativas en el contenido de azúcares neutros en relación a los tejidos sanos. Mientras en las pectinas solubles en hepta no se observan modificaciones durante la maduración y
los distintos niveles de daño por sol, destacándose particularmente en este análisis que hay una menor pérdida de cadenas laterales en los tejidos que presentan daño por sol en las pectinas que son solubles al agua. Nuevamente se realizó para todas estas variables medidas un análisis de componente, en donde la componente 1 y la componente 2 explicaron cerca del 75% de la variabilidad respuesta, y nuevamente se seleccionaron a partir de estas componentes aquellas variables que presentaban mayor coeficiente de correlación con las componentes, seleccionando variables asociadas a la reducción de la calidad, al incremento del daño oxidativo y al desmontaje de las pectinas específicamente en la pared, junto con la respuesta antioxidante de los tejidos. Esto permitió nuevamente obtener un dendrograma en donde se observan los distintos tejidos en sus distintos estadios madurativos. La línea punteada negra nos permite señalar hacia arriba los estadios de madurez más inmaduros, es decir, la cosecha y el preclimaterio, y por debajo de la línea punteada nos encontramos con todos los tejidos que se encuentran en estadios de madurez más avanzadas. Nuevamente se destaca en este gráfico que los tejidos leve y blush presentan similitudes en todos los estadios de maduración analizados y se distinguen notoriamente de los tejidos sanos. Como conclusiones de esta segunda parte, se destaca que los tejidos con daño por sol no presentan una madurez acelerada. Sin embargo, presentan un perfil de maduración diferencial que se asocia con una atenuación del proceso oxidativo propio de la maduración, como también en un retraso de la solubilización de sus pectinas, de la pared celular. Y por otro lado, se destaca en relación al agrupamiento de tejidos que los tejidos blush y leve presentan una evolución madurativa similar, y esto sería contrario al manejo actual que se está realizando en la poscosecha. Finalmente, en relación al objetivo 5, que se asocia con los efectos de aplicaciones de calcio vía suelo, se trabajó únicamente con las categorías de daño sano y leve, y estos frutos fueron obtenidos de parcelas que se presentaban con fertilizaciones cálcicas, aproximadamente 160 unidades de calcio por año, y parcelas sin la aplicación de calcio. El resto de los manejos nutricionales, hídricos y manejos de campo fueron similares en las parcelas que se estuvieron utilizando. Y estas aplicaciones de calcio se hicieron puntualmente entre el periodo de plena floración hasta 45 días después de plena floración, en donde se determina el máximo ingreso de calcio a los frutos por vía cinemática. Estas fertilizaciones se realizaron durante 4 años y los resultados que se presentan son del último año. Los momentos de evaluación fueron cosecha y durante la poscosecha, nuevamente durante la maduración a 20 grados centígrados. Particularmente durante la última temporada analizada, no se observaron diferencias significativas en la productividad de las parcelas tratadas con calcio y sin calcio, es decir, que la cantidad de fruta, el tamaño de los frutos y los índices de madurez fueron similares sin diferencias por el efecto del calcio. Sin embargo, las parcelas que presentaron la aplicación de calcio vía suelo presentaron una marcada reducción de la incidencia del daño por sol en comparación a las parcelas sin aplicación de calcio, que llegó a ser de un 4%. En relación a los efectos de las aplicaciones de calcio en el metabolismo, se observaron diferencias significativas únicamente en la capacidad antioxidante y en el contenido de polifenoles totales, destacándose un incremento marcado de la capacidad antioxidante en los tejidos que provenían de las parcelas aplicadas con calcio respecto de sin calcio, junto con también un incremento del 21% en el contenido de los polifenoles totales, pudiendo asociarse o sugerirse que estos resultados serían los que podrían reducir esa incidencia de daño por sol a campo. En relación a la pared celular, no se observaron diferencias significativas en el contenido de calcio ligado a la pared celular en las parcelas que presentaban aplicación con calcio. Sin embargo, se detectó que los tejidos que presentaban o que provenían de la aplicación con calcio tenían menor contenido de ácidos urónicos en sus dominios lineales, sin modificación de sus dominios ramificados. Al analizar cada una de las fracciones pectínicas, se pudo observar
que esa reducción de ácidos urónicos se destacó principalmente en las pectinas solubles en aguas y en las pectinas solubles en ácido, en los tejidos que presentaban aplicación con calcio. Y en relación a los dominios ramificados, se observó un comportamiento de respuesta de interacción entre el efecto del daño por sol y la aplicación de calcio. Los tejidos sanos que presentaron aplicación de calcio y no presentaron aplicación, presentaron comportamientos similares, manteniendo similares contenidos de azúcares neutros en las 3 fracciones. Mientras que los tejidos con daño leve y con calcio presentaron un comportamiento estadísticamente igual a los tejidos sanos en el contenido de pectinas solubles en agua y pectinas solubles en ácido en relación a los azúcares neutros. Mientras que las pectinas solubles en ETA presentaron un valor intermedio al reportado en los tejidos sanos y con daño leve sin calcio. Estas variaciones en el contenido de azúcares neutros y de ácidos urónicos modificó la relación del grado de ramificación de estos tejidos, destacando que los tejidos que presentaron o que provenían de las parcelas con calcio presentaron un mayor incremento del grado de ramificación en las pectinas covalentemente unidas a la pared, como también en las pectinas solubles en agua, generando una modificación del empaquetamiento de las pectinas que afecta principalmente las propiedades de elasticidad y plasticidad. Durante la maduración de estos frutos, no se observaron nuevamente diferencias en las tasas ni en los perfiles de producción de etileno en los tejidos sanos, leves, con y sin calcio. Y tampoco se observaron grandes modificaciones en los parámetros de calidad. Únicamente se destacó que en los tejidos que presentaron calcio y eran sanos, hubo una reducción más atenuada de la firmeza durante la maduración respecto de los tejidos sanos, algo que ya se ha reportado en tratamientos post cosecha de calcio en distintos frutos, reduciendo la caída de la firmeza. Y en relación a los efectos del calcio en la pared celular durante la maduración, únicamente se observaron diferencias significativas en las pectinas de los dominios lineales, no así en el resto de los componentes de la pared celular. En estos dominios, en los dominios lineales, se destacaron diferencias en el comportamiento de los tejidos con calcio y sin calcio durante la conservación, en donde, como habíamos explicado anteriormente, los tejidos sanos y leve sin calcio durante la conservación tuvieron una pérdida significativa de ácidos urónicos, que en el caso de los sanos eran más incrementada que los tejidos con daño leve. Mientras que en los tejidos que provenían de la parcela con calcio se observó que los tejidos sanos presentaron un incremento en el contenido de los ácidos urónicos y los tejidos con daño leve prácticamente no modificaron su contenido. Esto generó que haya un incremento o una mayor concentración de ácidos urónicos en los frutos que presentaban aplicación con calcio respecto de los tejidos sanos. Asimismo, durante la evolución de la maduración, se destaca que estos tejidos que presentaron aplicaciones de calcio vía suelo presentaron una reducción progresiva y más lenta de la pérdida de ácidos urónicos en comparación a los tejidos sanos e incluso en comparación a los tejidos que presentaron daño por sol, sin aplicación de calcio. Como conclusiones se destaca de este capítulo que las aplicaciones de calcio vía suelo promueven o atenúan el daño por sol en campo, y esto principalmente se asocia con el mayor incremento de capacidad antioxidante que estimuló este nutriente y que, por otro lado, generó que pudieran tolerar el estrés por elevada radiación y temperatura. Y por otro lado, que el calcio es un componente o un nutriente que permite mejorar la vida post cosecha de los frutos al retrasar la solubilización de las pectinas. Finalmente, como conclusiones de esta tesis, se destaca que los tejidos con daño por sol presentan cambios a nivel morfológico, fisiológico, bioquímico y transcripcional asociados con mecanismos de defensa y adaptación para adquirir tolerancia y sobrevivir a eventos estresantes, destacando en este caso el incremento del sistema bioquímico de defensa como también el refuerzo de la pared celular. Las modificaciones metabólicas de los tejidos con daño por sol no se asocian con un avance de maduración y contrariamente se observa en ellos un retraso del desmantelamiento de la pared celular y una disminución de procesos oxidativos propios de la maduración. El blush
el cual es considerado un aspecto positivo de los frutos de pera Berry Anjou, es un tipo de daño por sol enmascarado por el mayor contenido de pigmentos antociánicos. Y las fertilizaciones con calcio vía suelo reducen la incidencia del daño por sol al promover la activación del sistema antioxidante principalmente. Luego de la realización de este trabajo y como futuras perspectivas de investigación, se destaca el interés en profundizar temáticas como el cambio en la composición de la pared celular, pero puntualmente en la pulpa de los frutos afectados por daño por sol, durante la conservación y la maduración, como también el comportamiento de otras variedades de pera en relación al daño por sol, lo que permitiría reducir pérdidas post cosecha, ya que permitiría adecuar protocolos para un adecuado manejo de estos frutos. Por otro lado, también es de interés estudiar profundamente el valor nutricional y la calidad sensorial de estos frutos afectados por daño por sol, dándole una revalorización a estos, ya que hemos observado que en el perfil nutricéptico de estos frutos presentan gran cantidad de compuestos de interés para la salud humana. Y por último, seguir estudiando el uso del calcio pre-cosecha, utilizando distintas formulaciones, dosis y formas de aplicación, no solo como una estrategia de mitigación del daño por sol simple y segura, sino también para la mitigación de otros tipos de estreses ambientales. Bueno, esto sería todo y muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias y un aplauso a Nazarena. Muy linda, muy buena presentación. Aprendí muchísimo de pera. Bien, bueno, ahora es el turno del jurado evaluador para hacerle consultas, sugerencias, comentarios. ¿Quiere empezar el doctor Prata? Bueno, ahí vi de dónde se silencia y se vuelve a activar la voz. Bueno, muy buena presentación, Nazarena y el equipo de directores y codirectores. Me gustó mucho que hayas tocado diferentes niveles de organización biológica, porque viste la molécula en cuanto a expresión de los genes, viste la supramolécula en cuanto a la organización de la pared celular, la célula, el tejido, el órgano, así que estuvo muy completo. Yo hice varios cambios mientras fui evaluando el proyecto, vi que los consideraste todos, y entonces ahora que ya está el producto terminado, digamos, la tesis terminada, quería hacerte algunas consultas sobre, por ejemplo, ¿a vos te parecería interesante, porque no lo mencionaste tampoco en perspectivas, hacer RNA-seq para ver los cambios transcripcionales? Porque los que vos viste estaban dirigidos por los primers que seleccionaste para hacer las RT-PCR, y algunos cambios que a lo mejor pueden llegar a ser importantes, obviamente no los estás viendo y sí los podrías detectar con un RNA-seq. Sí, en ese sentido, es decir, hubiese sido reinteresante, pero en realidad la limitante en realidad que tuvimos, además de los equipos con los que contábamos nosotros en el laboratorio, como también la cuestión de insumos y de costos de los análisis, determinó que nos limitáramos a ciertas enzimas y genes, expresión de genes. Incluso nos quedamos mucho con ganas también de medir genes asociados a las enzimas de actividad enzimática o a las de choque térmico. Nos hubiese gustado mucho, pero también la gran cantidad de variables que hicimos generó que después tuviéramos que, cuando nos quisimos meter más en lo genético, limitar un poco esas variables. Pero sí, yo creo que sería muy interesante estudiar todas y no solo como los resultados ahora que presenté a posterior cuando el daño ya está hecho, sino durante los eventos estresantes, para saber bien qué sistemas y qué vías se están activando, y en relación a eso también profundizar en esto de también qué vías se activan que se asocian a esos cambios en los parámetros de calidad, porque uno a veces usa técnicas muy robustas como son los índices de calidad y con eso ya identifica si un fruto está o no en un estadio, cuando en realidad esos cambios pueden haberse generado por distintas vías y en este caso defensivas, no que tengan que ver con el avance madurativo, pero sería así algo reinteresante poder hacer. Claro, yo lo pienso también por estas cuestiones, para seguir avanzando en los niveles.
habría que ir a la población. Obviamente acá, por más que sea que vos trabajaste con muchas plantas, se supone que es todo el mismo genotipo porque es de reproducción agámica, salvo que haya alguna mutación puntual, pero vos sí puntualizaste en las perspectivas muy bien trabajar con otras variedades de pera. Ahí entonces se podría llegar a incorporar alguna variabilidad genética y entonces se podría hacer la asociación. Estoy pensando también en ese concepto que vos dijiste al principio de la introducción, de que son poligenes, y yo no sé si son poligenes, eso habría que verlo con la asociación, porque el concepto genético de poligen no es que son muchos genes, es que son muchos genes de efecto menor. Y yo lo que creo es que estos genes que vos estuviste viendo no deben tener un efecto menor, deben tener un efecto mayor, porque son proteínas que están asociadas a algún proceso metabólico. Y ahí también, justo le iba a decir, muy interesante lo que vos dijiste de las proteínas de choque térmico, las SHSPS. Nosotros estamos proponiendo que esas son los poligenes. ¿Por qué? Porque son chaperonas que protegen Sí. a las otras proteínas de efecto mayor y entonces su efecto es menor. ¿No es cierto? Corresponden verdaderamente al efecto del poligen como fue definido en la década del 50 del siglo pasado por los genetistas cuantitativos. Así que justamente la otra pregunta era esa, si habían pensado ver alguna de las SHSPS. Por ahora no, porque recién también el equipo los empezamos a meter en la parte génica con mi tema. Así que creo que un poco nos vamos a volcar un poco también ahora a pared y a los cambios celulares a nivel también de cutícula respuesta, pero no quita que sí haya sido de interés. Incluso cuando empezamos a escribir el manuscrito con Marcos y Graciela, lo habíamos planteado como una de las primeras cosas, pero después dijimos, bueno, vamos primero con temas más puntuales en cuanto a la pared celular, que era donde nos queríamos profundizar, y bueno, después vamos a ir viendo hacia dónde van las líneas, pero sí para nuestro instituto son los primeros pasos que estamos haciendo para meternos en las partes de genes. Entonces, Bien. nos queda el tránsito ahora. Bien, y después unos comentarios simplemente sobre los análisis multivariados, donde se integran los resultados. Está bien, vos aplicaste componentes principales para seleccionar algunas variables para después hacer el clúster. Lo que yo veo es que muchas de las variables, como vos las presentaste y las discutiste en forma individual, son porcentajes, por ejemplo, y las componentes principales y las distancias euclidias que utilizaste para hacer el clúster funcionan muy bien con justamente las variables cuantitativas propiamente dichas, o sea, las que tienen un amplio rango de variación, que no están limitadas a variar como todo porcentaje entre 0 y 100, ¿no es cierto? Y después los clústeres, claro, no solo la métrica, sino la metodología que vos usaste para construir, te va agrupando de a dos. Como lo viste, o sea, pero uno no termina sabiendo si realmente hay diferencias significativas multivariadas en esos grupos que vos lograste hacer. ¿No probaste hacer algún análisis discriminante que no trabaja sobre distancia, sino trabaja directamente sobre la variable original como le hace el componente principal, a partir, obviamente, para reducir la dimensionalidad de los datos de esas variables que seleccionaste como importante en el componente principal? No, usamos esta única herramienta porque en sí primero no iba a ser un objetivo trabajar esa parte, pero después cuando empezamos a ver tanta similitud entre los tejidos, decidimos ahí en el equipo y también me ayudaron más que nada en la parte estadística porque no es mi área, y me recomendaron utilizar ese análisis para ese nivel y para esto, para una respuesta más agronómica en el manejo de campo. Claro. Tenía que ver más con un objetivo más tal vez más productivo, más aplicado rápido que un análisis más profundo, pero fue más que nada para eso. Pero bueno, justamente ahí está la clave, lo que vos dijiste, son bastante similares, entonces el clúster se lo va a agrupar de a dos, estos dos más cercanos, estos dos más cercanos, estos dos más cercanos, y después los acomoda entre sí, pero realmente vos no terminás viendo si hay diferencias significativas entre esas agrupaciones. El análisis discriminante sí, el análisis de componentes principales te reduce la dimensionalidad de los datos, te dice cuáles son más importantes, sería
no supervisado, porque vos no ponés cuál es cada tejido, y el discriminante, como el clúster es supervisado, porque vos decís, esto es tal, esto es tal, esto es tal, esto es tal, pero te amplía la variación entre y te disminuye la variación dentro. Digo, por si van a hacer algún manuscrito a publicar, por ahí les convendría probar con este análisis y que además trabaja con la variable sin transformar, no te calcula distancia como te necesitas solo en el clase. No, Bueno, no, y está no, buenísimo tenerlo en cuenta, así que ahí lo anoté porque no, yo desconocía de este tipo de análisis, así que es bueno, bueno poder incluirlo y probarlo. bueno, Muchas gracias. mejor si fue un aporte y no, no, nada más que eso, simplemente quería saber si ahora en tu futuro, tu beca postdoctoral que me enteré que te salió, vas a seguir trabajando en este tema o ya no, digamos. Y en caso de que sigas trabajando, ¿cómo lo seguirías? En realidad el tema sí de la tesis, perdón, de la tesis no de la beca, está más dirigido ahora a Frambuesas, porque me mudé de Valle, pero igual por suerte sigo trabajando con Graciela Colavita y mi idea de seguir, incluso ahora nos quedaron pendientes algunas cosas de mi tesis en relación a actividad enzimática y en relación también a otros componentes como las poliaminas, tanto en el extracto celular como en la pared celular. Así que sí, aparte soy ahí del Valle y es una temática sumamente importante, así que no creo que me desligue de esa rama tampoco. Pero ahora empecé a hacer un poquito más variadas las frutas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo Nazarena. Doctora Dolores Raffo Venegas. Bueno, hola Nazarena. ¿Cómo estás? Antes que nada, te quería felicitar. La verdad que me parece un excelente trabajo, también a tu director y directora. Más allá de que es un tema importantísimo y que hay muy poco antecedente en el tema pera, el abordaje integral, un poco lo que dijo el doctor Prata, el abordaje integral me parece que es una fortaleza de este trabajo. Me encantó cómo estuvo abordado. Eh, yo capaz que pensando un poco en la parte comercial y aplicada de todas estas cosas que vos estuviste viendo, no sé si pensaron o lo vieron o por ahí estaría bueno explorar un poco el tema este que viste de menor solubilidad de las pectinas en los tejidos que están con estos daños por sol leve, capaz de ver qué implicancia tiene eso en lo que es la textura y, por ejemplo, lo que es la jugosidad de las peras, como para ver si justifica un manejo diferencial por cosecha en cuanto a destino comercial o o a cortar el periodo de conservación, si tiene que ver un poco, como que estaría bueno para ver si tiene que ver con si afecta o no la calidad final del producto, más allá de lo que uno ve. Eso es decir, no lo hicimos, pero sí es una de las cuestiones que ahí planteo, no solo en cuanto a lo nutricional que pueden tener estos frutos Claro. por presentar, sino también a sus calidades gustativas. Una de las cosas que consideramos es estas evaluaciones que se deberían hacer en los alimentos, porque incluso en manzana sí está reportado y se han hecho paneles sensoriales en donde se observó que el panel respondió mejor incluso a los gajos de las manzanas provenientes de daño por sol. El problema Claro, siempre es la exacto. apariencia física. Al presentarle los mismos frutos con las manchas fue donde estuvo el mayor rechazo. Pero, es decir, no puedo decir que en la pera va a ser el mismo resultado, por eso sería re interesante poder hacer estos paneles sensoriales, pero sí está esta situación de que si bien pueden tener puntuaciones positivas en cuanto a la calidad gustativa o sus características organolépticas, está este efecto que ya tendría que ser trabajado de otra forma en cuanto al aspecto exterior que tiene el fruto. Que creo que es algo a lo que se tendría que revalorizar y no verlo como un defecto negativo. Está bien. No, perfecto. Sí, sí, eso era un poco, me parece que es importante que a veces, más vale que una tesis de doctorado tiene otros objetivos, no solo el práctico, pero bueno, una fortaleza de este trabajo me parece que es eso y que hay mucho dato y muchas puntas para seguir, como todo el tema del metabolismo del calcio como para profundizar y que pueda aportar mucho conocimiento local y práctico, ¿no?
Sí, en Bueno, eso coincido y creo que a veces las tesis estas nos dejan con más puntas abiertas que concluidas, sí, porque uno sí, se queda con muchas sí, ganas de terminar de resolver cosas. sí. Bueno, felicitaciones a todo el equipo. Muchas Gracias, gracias. Dolores. Bueno, doctor Vicente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nazarena, me encantó la tesis, recompleta, muchísimo trabajo. Bueno, te felicito a vos, primero que fue la que llevó adelante este trabajo, y bueno, y a tus directores. Súper clara la presentación, más allá de descriptiva, interpretaste todos los resultados a la medida que lo ibas obteniendo, que implica que tenés claro que leíste un montón del tema, que estás avanzando no solamente en hacer determinaciones y ver los resultados, sino en tratar de entender o especular o hipotetizar acerca de cuál es su significado. Así que me pareció súper linda, súper clara tanto el manuscrito como la presentación. Bueno, yo mis observaciones las hice cuando te devolví las principales, pero ya las mandé en su momento con la evaluación. Me surgían ahí por ahí un par de preguntas, pero quizás en la medida que iba escuchando la presentación de hoy. Una, bueno, tenía que ver con lo que dijo Dolores, el tema sensorial, porque está claro que visualmente hay un impacto. De hecho, vos separás la fruta con una característica visual. Me preguntaba un poco qué pasaba con esas otras características que vos ves diferencias significativas en lo instrumental, y yo me preguntaba un poco lo que ya preguntó Dolores, que está respondido, digamos, qué pasa en lo sensorial, si eso tiene un correlato que pueda ser relevante o no en lo sensorial. Eso entiendo que me lo respondiste con la pregunta de Dolores. La segunda cosa que yo me preguntaba también con respecto a los daños, vos separaste y hiciste bien una caracterización de lo que es blush y de lo que es el daño leve, y pareciera que muchos de los cambios son similares. La pregunta que yo me hacía es, digo, bueno, si ustedes especulan acerca de cuál podría ser una posible variable o motivo por el cual una fruta termina en uno o en otro fenotipo, porque desde el punto de vista metabólico pareciera que terminas viendo cambios muy similares. Sin embargo, la fruta, el efecto en la fruta es completamente distinto, incluso en lo comercial, por lo que vos planteabas en la introducción. Así que si tiene una idea si hay alguna diferencia en lo climático, en el En tejido. ese sentido, la pera tiene una particularidad, que el periodo de desarrollo de sus antocianinas es en las primeras etapas de crecimiento, a diferencia de la manzana, que en general la acumulación de antocianinas es hacia el final. Lo tenemos que estudiar, y eso es lo difícil a veces del daño por sol, que uno debería en realidad estar estudiando y evaluando frutos a campo durante todo su periodo de crecimiento, porque a medida que va creciendo el fruto también es cuando se van acrecentando estas diferencias en la cantidad de radiación y temperatura que se dan en los ambientes. Entonces, es muy probable que frutos que presentan blush en realidad se encontraban en otras condiciones durante el crecimiento de buena iluminación y temperaturas frescas que favorecieron la síntesis en esas caras expuestas al sol, mientras que otros frutos se desarrollaban, pero no estaban expuestos a esas mismas condiciones dentro de la planta. Pero sin embargo, al llegar ya periodos más estresantes, ambos quedan expuestos, y eso genera que en uno ya se forme una mancha amarilla, porque hay una mayor degradación de pigmentos, porque no tiene esa concentración de antocianinas preformada durante el desarrollo del fruto, y en esos otros frutos que ya las condiciones promovieron en esta variedad, porque encima no todas las variedades generan estos rubores, ya tenía una fotoprotección que en realidad derivó de condiciones ambientales anteriores distintas, pero que le da ese plus. Sin embargo, por debajo de ese tejido, que está sometido después a elevada radiación y temperatura, el daño oxidativo igual se promueve. Tal vez no afecta tanto a la clorofila, que es el principal parámetro en donde se terminan diferenciando el leve y blush. ¿Por qué? Porque la antocianina participa principalmente como una sustancia que refleja radiaciones UV, pero después en todos los otros tejidos, si el fruto estuvo expuesto, se generan igual. Yo considero que es eso, pero es algo que hay que estudiar y que es muy difícil poder modelizar y estudiarlo debido a estas condiciones. Es decir, a veces, y por eso también tuve que usar, por ejemplo, para conseguir fruta para las muestras, porque yo trabajé siempre con muestras compuestas por la piel de 20 frutos, tuve que trabajar con grupos observacionales de 3 plantas, porque en general no llegaba a conseguir toda la fruta que necesitaba de la categoría blush y leve.
en una sola planta. Porque a veces alguna planta no tenía nada de blush, es decir, no se había generado ningún fruto. Entonces, eso hace que sea muy difícil poder realmente hacer un seguimiento de cómo se van formando esas pigmentaciones en los frutos. Sí, justo también Anjou tiene una mutación que es una red Anjou, y que esta, bueno, presenta mayor resistencia al estrés por elevada radiación debido a la presencia de un mayor contenido de antocianinas. Pero sí es interesante, pero bueno, a mi criterio, y un poco para resumir, el desarrollo de esa mayor concentración de antocianinas creo que es previa al daño por sol y después resulta enmascarándolo porque son pigmentos que no se terminan de degradar. Buenísimo, clarísimo. Y la segunda cosa que me surgía cuando presentabas los datos de calcio, porque vos mencionaste que hicieron evaluaciones varios años y demás, ¿vieron alguna diferencia en la reducción? Mi pregunta es, a partir de que vos viste todos esos ensayos, si crees que consistentemente esta podría ser una práctica, el tema de para reducir este fenotipo o no, porque evidentemente hay una pequeña reducción, pero no me queda claro cuánto calcio realmente uno puede incrementar en la fruta con este tipo de fertilizaciones en suelo, y bueno, si crees que vale la pena avanzar en eso, en ese tipo de prácticas, o para mí ¿cómo me lo parece ves? que es una práctica interesante en el sentido de que justo esta variedad también suele tener problemas de algunas enfermedades post cosecha asociadas al calcio, como es el corcho. Entonces, es una de las variedades más susceptibles. Entonces, particularmente para esta variedad sería de interés, y también porque el calcio favorece mucho a veces lograr una mejor respuesta con el nitrógeno y reducir un poco el vigor en ese sentido. El único tema que le veo a las aplicaciones de suelo es que la ventana es muy limitada para la aplicación. Y particularmente en el valle, los sistemas que tenemos de riego y de aplicación de fertilizantes, porque allá los riegos son por inundación y eso no genera, es decir, hay mucha pérdida de nutrientes en el suelo. Tal vez en sistemas ya, que muchas chacras igual los están incorporando de a poco con un sistema de fertirriego, las diferencias podrían ser mucho más notorias. Incluso hay muchos reportes de trabajos hechos en otro tipo de frutales, en donde al fertilizar con calcio vía fertirriego, que es mucho más localizado, hay mejoras marcadas en los sistemas antioxidantes de los frutos. Y después, por otro lado, si no empezar, por eso también digo esto de incorporar otro tipo de formulaciones y formas de aplicaciones, la aplicación foliar durante el crecimiento del fruto. De esa forma tal vez también lograr tener una mejor respuesta a la pared celular. Pero sí me parecería, porque aparte es una práctica que fácilmente los productores pueden incorporar y que podría traer beneficios, no solo en cuanto a la atenuación de estos daños, sino después a la evolución de los frutos en la maduración, siendo que la pera en particular es un fruto mucho más sensible de piel y que presenta muchos cambios en el ablandamiento. Entonces, yo creo que sí, podría ser una estrategia útil. Buenísimo. Bueno, de mi parte, felicitarlos nuevamente, y por ahí la última, sí, pregunto, ya que dijiste que ibas a trabajar en Frambuesa, si puedes comentar un poquito qué vas a hacer, en qué vas a andar ahora de ahora en más. Sí, ahora con la beca voy a estar trabajando también en lo que es calidad de fruta, manejando bioinsumos en cosecha. La idea es trabajar con bioestimulantes y biofertilizantes que se obtienen acá. Yo ahora me encuentro en el Bolsón, que se obtienen acá a través del INTA, a través de organismos de montaña, para favorecer los procesos de fermentación, y esos utilizarlos en campo, en aplicaciones foliares y a suelo en Frambuesa, para mejorar los rendimientos productivos y también la calidad post cosecha de estos frutos. Y en ese sentido también vamos a incorporar como dentro de los biofertilizantes el calcio, por un tema de mejorar el porcentaje de desgranamiento que tiene la frambuesa en el congelamiento. Entonces estaríamos también estudiando todo lo que es el sistema antioxidante y la evolución de calidad de frutos en fresco y en IQ. Esa es la idea, por lo menos. Buenísimo. Bueno, suerte Bárbaro. con eso. Gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, algunos comentarios del doctor Cibelo o la doctora Colavita como directores. No, para nada. Yo, pese a que lo he escuchado y lo hemos ensayado, la felicito a Nazarena por la exposición, y bueno, ha hecho un trabajo realmente muy importante, experimental,
muy diverso, que le asegura una gran formación, y para mí es una gran satisfacción que haya llegado a esta instancia y que no tengo dudas que le espera una carrera muy promisoria. Agradezco mucho la predisposición de los jurados para poder hacer la defensa a tiempo, para que Nazarena pueda presentarse a su próxima etapa, y agradezco mucho su colaboración. Gracias. Bueno, me toca a mí. Quiero ser breve en relación a que hay poco tiempo para quienes se tienen que presentar a las 11. En la parte de investigación creo que quedó clara en la excelente presentación que hizo Nazarena. Yo quiero agradecer la parte humana que afortunadamente nos deja la investigación, y que es el trayecto de los momentos de angustia que tiene toda tesis, pero también las felicidades que nos trae, el trayecto humano que hemos recorrido con NASA, tanto yo como todo el equipo de Fisiología Vegetal, y el trayecto humano que hemos recorrido junto a Marcos, que fue un placer haber compartido esta experiencia. Agradezco a los jurados por los aportes. Comento que también hay mucho por andar todavía. Está lo de Blush. Entonces continuamos con la lectura del acta ahora, que la va a realizar el doctor Ariel Vicente en representación del jurado evaluador. Bueno, muy bien. Ahí vamos. Acta número 120 en la ciudad de La Plata, el 29 de julio de 2024. A las 9 horas se reúnen por videoconferencia la doctora María Dolores Raffo Venegas, el doctor Guillermo Raúl Prata y el doctor Ariel Vicente, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral de la ingeniera agrónoma Nazarena Espera, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a Distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Daño por sol en peras, efecto del estrés por alta temperatura y radiación e influencia del calcio sobre el metabolismo de la pared celular y la conservación post cosecha, realizada con la dirección del doctor Pedro Marcos Ibelo y la codirección de la doctora Graciela Colavita. La defensa de tesis fue muy clara, ordenada y completa. La postulante se apoyó en una presentación audiovisual mostrando un marcado dominio del campo disciplinar. Realizó una introducción bien enfocada, a partir de la cual se desprendieron los principales objetivos del trabajo. Los resultados fueron presentados jerarquizando los principales hallazgos y discutiendo los más salientes. El tiempo de exposición fue adecuado, destacándose la exposición por su claridad. Finalizada la presentación, la postulante respondió en forma satisfactoria y con solvencia a las preguntas formuladas por el jurado. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. ¡Buena! Felicitaciones, doctora Espera. Bienvenida. Felicitaciones. Bueno, ahora sí damos por finalizado el acto de defensa. Le agradecemos muchísimo a Nazarena por haber realizado todo este gran trabajo, a sus directores por acompañarla y acompañar todo este trayecto de formación académica doctoral, al jurado evaluador que nos acompañó también durante algunos sobre el proyecto y otros sobre la tesis doctoral, y a toda su familia, que seguro que la acompañó más que todos nosotros. Así que felicitaciones, Nazarena, y bueno, quedamos en contacto para la realización de la titulación. Gracias a todos y bueno, gracias. Hasta luego. Muchas Chao, gracias chao. por todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Felicitaciones. Gracias. Vamos mi like, chicas. Bravo. Pero estamos gloriadas. Bueno, hermanos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego, que siga muy bien, Fernando. Chao, adiós. Bueno,